Bienvenidos a Historia en un Minuto. Durante los primeros años del siglo XX, las innovaciones tecnológicas no hacían sino impresionar día con día a las personas que podían darse ciertos lujos. De esas innovaciones, la aviación era una tanto impresionante como peligrosa, debido a que surcar los cielos todavía parecía una proeza para la gente de aquella época. Sucedió que, a mediados del mes de noviembre, una compañía de aviación norteamericana se presentó en México para ofrecer algunas exhibiciones en los llanos de Balbuena. Dicho evento tuvo bastante publicidad y fue difundido en los principales periódicos, de modo que el domingo 30 de noviembre de 1911 se presentó a la exposición el presidente Francisco I. Madero junto a su familia. Madero saludó al piloto George Diot, quien lo invitó a dar una vuelta en uno de aquellos aviones. Sin pensarlo, el presidente aceptó. Se sabe que Madero era alguien excéntrico y no temía a las nuevas experiencias, de manera que abordó el asiento delantero de la aeronave y voló durante unos 10 minutos. Apenas descendió, fue felicitado por los presentes en medio de gritos y aplausos. Lo consideraron alguien temerario, debido a que los accidentes y otros sucesos lamentables eran muy comunes en la aviación de aquella época. Madero encaró el desafío con ese espíritu aventurero que lo caracterizaba. No solo eso, sino que se convirtió en el primer presidente en volar, lo que ni siquiera los mandatarios de países supuestamente más avanzados habían hecho en aquel entonces. ¿Ya conocías esta historia? Gracias. 1920 fue un año clave, debido a que sería la última vez hasta ese entonces en la que un presidente en funciones desaparecería a manos de sus adversarios, lo mismo que a partir de ese momento comenzó a definirse lo que sería el destino político de México durante varias décadas. Llama la atención que el final del primer jefe en Tlaxcalantongo generaría un cambio tan drástico para la historia mexicana, debido a que durante el gobierno de don Venustiano seguía apreciándose un México donde continuaba el conflicto entre el gobierno y los caudillos, mientras que, luego de la desaparición del Barón de Cuatro Ciénegas, México se transformó en un país completamente político, donde ciertamente hubo levantamientos, sin embargo, serían muy diferentes a los de años antes. Bien parece que el origen de ese cambio fue el Plan de Agua Prieta o la llamada Huelga de los Generales. Sin embargo, la gran transformación encuentra su origen en una persona que para muchos fue y sigue siendo un completo desconocido, un hombre que aparentemente fue el peón en el ajedrez político y que nunca imaginó lo que sus insignificantes acciones ocasionarían. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta La culpa fue de Ignacio Bonillas. Don Venustiano estaba al tanto de las aspiraciones presidenciales de Álvaro Obregón y Pablo González, sus dos antiguos colaboradores, los dos hombres que lo habían llevado a la presidencia. Sin embargo, se opuso a dichas candidaturas de forma categórica. Decía que los militares ya no debían gobernar el país. Solía usar como ejemplos las constantes azonadas militares del siglo XIX, donde los soldados codiciaban el poder a toda costa y no les importaba hundir a México en el conflicto. Desde luego que Pablo González seguía siendo un militar activo, mientras que Obregón se había marchado a la vida privada, y si bien muchos lo llamaban general, otros tantos solían llamarlo el ciudadano Obregón, indicando que ya era un civil entre tantos, mientras que el Barón de Cuatro Ciénegas no estaba de acuerdo con aquello. Decía que si Álvaro Obregón
ganaba las elecciones, seguramente Pablo González se levantaría en su contra, mientras que si el general González ganaba, Obregón haría otro tanto. La cuestión era que sin importar quién ganara, el candidato que perdiera llevaría a México a un nuevo conflicto. Muchos políticos experimentados habían acompañado a don Venustiano durante los últimos años. De hecho, dentro de su gabinete existían sucesores dignos, mientras el presidente tenía otros planes. Llegó a la conclusión de que el sucesor no podía ser un político talentoso, debido a que sería un gobernante autónomo, de manera que era necesario colocar en el cargo a un hombre fácil de manipular, y de ese modo sería él quien diera las órdenes detrás de la silla presidencial. Fue así que apareció el nombre de Ignacio Bonillas. Muchos miembros de su gabinete se asombraron ante aquella decisión, mientras que otros ni siquiera lo conocían. De Bonillas sabemos que nació durante 1858, siendo de origen sonorense. Gran parte de su vida la pasó en Estados Unidos, donde se convirtió en ingeniero civil, sin dejar de lado que dominó con gran talento el idioma inglés. Durante 1913 formó parte del gabinete constitucionalista y para 1917 el primer jefe lo nombró embajador de México en Washington. Fue por eso que muchos constitucionalistas se habían olvidado de él y otros ni siquiera lo habían conocido. Sin más, don Venustiano lo hizo llamar y le dijo que él había sido elegido para convertirse en el candidato del oficialismo. Bonillas no podía entender el porqué de aquella decisión, de manera que le dijo al presidente que él no estaba seguro de ser un hombre capaz para ocupar el cargo, mientras que el todavía mandatario le dijo que no había un hombre más apto para sucederlo, debido a su gran patriotismo. Bonillas dudó y le dijo que Álvaro Obregón era muy querido por distintos sectores de la población, mientras que don Venustiano le indicó que ni Obregón ni González tendrían algo con lo que él sí podría contar: el apoyo de la presidencia. Varios miembros del gobierno le dijeron a don Venustiano que aquello era una mala idea. De hecho, le llegaron a echar en cara que dentro del gabinete había hombres mucho más capaces, mientras que el presidente solía contestar que Bonillas entendía de política, era una persona leal y honesta. Le indicaron también que los sonorenses apoyarían a Obregón, a lo que el presidente contestó que invitarían a Plutarco Elías Calles al nuevo gabinete, donde sería ministro de la Industria. Fue así que durante los primeros meses de 1920 comenzaron los actos de campaña. Durante estos eventos, Obregón no dejaba de mencionar que don Venustiano se había obsesionado con la presidencia y que por eso buscaba imponer a Bonillas, diciendo que ni en su casa lo conocían. De hecho, lo apodaban Flor de Té, debido a una canción que decía: Flor de Té es una ingenua zagala, nadie sabe de dónde ha venido ni cuál es su nombre, mientras que otros decían: le llaman Flor de Té, nadie sabe de dónde viene ni por qué. Desde luego que Obregón se burlaba constantemente del candidato oficial, mientras que, más allá de eso, sus actos de campaña normalmente eran apoyados por gente de Sonora, varios campesinos y antiguos colegas militares, sin dejar de lado a los obreros,
los cuales no habían olvidado lo mucho que Obregón los había apoyado durante la ocupación de la Ciudad de México en 1914 y su gran servicio a la causa del obrero mundial. Los actos de campaña de Bonillas eran un poco distintos. Mientras Obregón se acercaba a la población, Bonillas siempre era acompañado por catrines cuando daba sus discursos. Desde luego que había gente del pueblo que asistía a estos eventos. Sin embargo, los encargados de la campaña les pagaban para que permanecieran bajo el sol escuchando las tediosas charlas del aspirante. Lo peor era que Bonillas había pasado tanto tiempo en Estados Unidos que ya ni siquiera hablaba bien el español, leía sus discursos y cuando intentaba hablar solía atropellarse, mezclando algunas palabras en inglés. Finalmente, la gente le aplaudía por el compromiso y, claro, con la intención de cobrar por haber asistido al evento. De nueva cuenta, los hombres cercanos al presidente le dijeron que la candidatura de Bonillas no levantaba, a pesar de que intentaban inflarla a toda costa, y en temas más serios empezaron a hablar de un levantamiento en el norte que sería encabezado por el gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta. Fue cuando se enteró de que el general Pablo González también se pondría en contra suya. Fue así que el presidente abandonó la capital y partió con destino a Veracruz, siendo abatido en Puebla una madrugada de mayo. Se dice que cuando atacaban la choza donde se encontraba el mandatario, le ordenaban a Bonillas que diera la cara. Después de aquel suceso, Bonillas vivió en Sonora, dirigiendo una empresa de agua potable. Después fue a Estados Unidos, donde terminaría sus días en el olvido. Decimos que Ignacio Bonillas fue el problema, porque en caso de que el presidente no hubiese metido las manos en la elección, seguramente su vida habría terminado de otra forma, mientras que otros de sus simpatizantes, como Luis Cabrera, seguramente hubiesen sabido conciliar cualquier conflicto contra Obregón, de la Huerta o Calles. Sin embargo, el mandatario eligió a la peor de sus opciones y lo pagó bastante caro. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias. Desde luego que los procesos electorales siempre han sido motivo de conflicto. Si damos un vistazo a nuestro México actual, fácilmente podremos comprobar lo difícil que es pensar en unas elecciones o en una sucesión presidencial. Lo interesante es que, desde hace décadas, México ha vivido situaciones similares. Lo más curioso es que hubo un proceso, o mejor dicho, un intento de proceso electoral en el que uno de los candidatos que hoy en día prevalece en la memoria como un hombre infame se convirtió en víctima de una auténtica injusticia. Desde luego que hablamos del sonorense invicto, con 8,000 kilómetros de campaña militar a cuestas. Vamos a contar lo que sucedió en aquellas elecciones donde la víctima supo desquitarse de quien buscaba entorpecer su paso, viendo su seguridad comprometida y buscando la huida como única opción. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta La fuga de Álvaro Obregón. Desde hace mucho hemos visto varias cosas negativas del llamado Manco de Celaya. Sin embargo, en 1920 ya llevaba un par de años lejos de los campos de batalla, de modo que ya no era un general activo,
sino que era más un ciudadano. Durante el año ya mencionado, sucedió que Álvaro Obregón había trabajado bastante en su campaña, se había apoyado en buenos colaboradores y durante sus eventos se supo ganar la simpatía de la población, lo que no era para menos, debido a que tenía simpatizantes tanto en la milicia, debido a su pasado como general, lo mismo que entre los obreros, debido a los servicios que años antes había prestado a la Casa del Obrero Mundial, sin dejar de lado que era un buen orador y un hombre carismático. Su sentido del humor le permitió ganarse a buena parte del electorado. Durante sus eventos de campaña, mucha gente le aplaudía y al final le manifestaban su apoyo. De hecho, no era extraño suponer que Obregón tenía las elecciones ganadas, sobre todo porque su principal opositor no era sino el ilustre desconocido Ignacio Bonillas. De Bonillas no podemos decir mucho, salvo que había cumplido una encomienda diplomática en Estados Unidos. Más allá de eso, se trataba de un hombre que ya ni siquiera hablaba bien el español y fastidiaba a quienes asistían a sus eventos de campaña. Sobra decir que la gente que le manifestaba su apoyo normalmente eran individuos pagados por el gobierno para asistir al evento, aplaudirle y gritar su nombre. Sin embargo, don Ignacio Bonillas tenía algo que Obregón no había conseguido. Desde luego que hablamos del apoyo del presidente de turno, debido a que el varón de Cuatro Ciénegas buscaba imponer a ese desconocido en la presidencia y de ese modo manejarlo a su antojo. Lo que llama la atención es que la popularidad de Obregón en el noreste y noroeste era impresionante. Sin más, el gobierno tomó una decisión de lo más infame. Durante el mes de abril de 1920, sucedió que Álvaro Obregón suspendió sus actos de campaña debido a que le hicieron llegar un citatorio del tribunal militar. Naturalmente, el asunto no era grave, solo lo llamaban a testificar en un juicio contra un general de apellido Cejudo. Dicho general había sido felicista y se le acusaba de traición. De hecho, ya era un caso perdido, de manera que Obregón accedió y se presentó al juicio en la prisión de Tlatelolco, en calidad de testigo. Siendo la mañana del 11 de abril, lo acompañaban el licenciado Zubarán y Miguel Alesio, entre otros colegas militares. De buenas a primeras sucedió algo bastante extraño. Mientras el juicio contra Cejudo se llevaba a cabo, se presentó como evidencia una supuesta carta dirigida a Obregón, donde se le vinculaba con una conspiración en contra del gobierno, de manera que Obregón pasó de ser testigo a acusado. Mientras esto sucedía, varios de los presentes en el tribunal, siendo amigos de Obregón, se manifestaron. Sin más, se pospuso el proceso. Más tarde, Obregón se encontraba en la casa de Miguel Alesio. Sobra decir que dicha casa era vigilada por la policía. Fue que Obregón se enteró de que el general Plutarco Elías Calles y el gobernador sonorense Adolfo de la Huerta habían desconocido al gobierno. Sin más, llegó a la conclusión de que su única opción era fugarse. Durante la noche salió a escondidas en un automóvil junto a Zubarán, Miguel Alesio y Luis Napoleón Morones. Dicho vehículo atravesó varias calles. Sin embargo, los pasajeros se dieron cuenta de que un grupo de policías en motocicletas los estaban siguiendo. Llegaron a un parque y Obregón saltó del auto en movimiento, escondiéndose entre los arbustos. Morones ya se había anticipado y envió a un hombre llamado Margarito con la encomienda de apoyar al sonorense, llevándolo a la estación de Buenavista en otro vehículo. Llegaron al lugar y Obregón se disfrazó como uno de los trabajadores del tren, se colocó un paliacate en el cuello, sujetó una linterna
y con un abrigo se cubrió el lugar donde le faltaba el brazo. Después se ocultó en un vagón de carga y marchó con dirección a Iguala. La mañana siguiente, don Venustiano se enteró, muy molesto, envió una orden de captura en contra de Obregón, dirigida a todos los gobernadores y jefes militares de la zona. Desde luego que pocos le hicieron caso y apoyaron al sonorense. Ya no decían que Obregón fuera un candidato, sino un hombre dispuesto a levantarse contra un gobierno injusto. De hecho, muchos generales apoyaron el plan de Agua Prieta, y bien sabemos que al presidente le costó bastante cara aquella conspiración contra su antiguo colaborador. Durante algunos días, Margarito y Obregón se hicieron buenos amigos, y este último sabría agradecerle. De hecho, durante la presidencia de Álvaro Obregón, el tal Margarito fue superintendente de trenes, después fue diputado federal en 3 ocasiones, y gracias a que Obregón lo apoyó, fue gobernador interino de Jalisco durante 1927. Ya para 1932, y con Obregón fuera de la jugada, Margarito fue senador y director de las Islas Marías. Durante todos esos años se le acusó de manejos turbios, desvíos de efectivo, negocios ilegales con los sindicatos y abusos de autoridad. Sin embargo, siempre se ganó el perdón, debido a que fue el hombre que en su momento le salvó la vida a Álvaro Obregón. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.